Hoy quería que revisáramos algo que teníamos pendiente. Nos había invitado a que revisáramos eso hace rato, pero bueno, vamos a revisar el hombro doloroso. Como ustedes han visto, pues en mis consultas es muy frecuente que veamos el problema de hombro doloroso y pues aparte de la información que yo les pueda dar en el momento de la consulta, pues no habíamos revisado bien ese tema y es una cosa muy importante porque es eh, un motivo de consulta que ustedes van a ver cuando sean los médicos generales de la nueva generación. Y pues si alguno va a ser especialista, pues la machera. Entonces vamos a entrar en el tema. Eh, Primero, pues obviamente hagamos un repaso anatómico, que es muy importante, como es obvio de entender. ¿Se ve el puntero o no se ve el puntero? No, doctor, Hola. yo no lo veo, No, doctor. Bueno, desafortunadamente no sé por qué no funciona. Lo pongo siempre a funcionar y no. El cursor, Doctor, yo creo cursor que es que no sé, una vez nos dijeron que tocaba descargar la aplicación de Teams en el computador y tener la última versión para poder ver el mouse. Pues eso Sí, una vez me lo contaron. No sé. sí, pues yo la tengo actualizada supuestamente, pero pues como el mío es Apple, de pronto esa vaina es lo que siempre ha hecho que sea diferente. ¿Su merced me puede poner pantalla completa o cómo hago para poner pantalla completa? No sé, doctor. Nosotros vemos la pantalla completa. Sí, pero yo pues para el detalle sí es más complicado. Listo, no importa. Ahí estamos viendo el hombro desde la cara anterior. Entonces ven ustedes la escápula, ven la extensa fosa subescapular donde se inserta el músculo subescapular que va desde esa fosa hasta la tuberosidad menor del húmero. Ven ustedes también la inserción en la clavícula del deltoides y en la parte más superior del trapecio. Ven las inserciones ligeramente más distales a la tuberosidad menor, que esencialmente son para el pectoral, para el latissimus dorsi, y esencialmente ven distalmente pues, la inserción del braquial anterior. Y en la parte ligeramente más arriba, de esa zona roja final, está la inserción del deltoides. Ahora por la cara posterior. Ya la escápula tiene una diferencia anatómica que es la espina del omóplato, que se proyecta finalmente y configura el acromión. Ustedes recuerdan que una parte del acromión se articula con la clavícula formando la articulación acromioclavicular. Esa espina divide la parte posterior de la escápula en dos fosas, una superior donde viene el músculo supraespinoso que va a terminar en la faceta más superior de la tuberosidad mayor. Por debajo de esa espina del omóplato está la fosa infraespinosa. Va a insertarse el infraespinoso en la faceta media y en el borde de la escápula está la inserción del redondo que va a insertarse en la faceta más inferior de la tuberosidad mayor. Entonces, en resumen, tenemos que en la parte anterior del húmero, la tuberosidad menor se inserta el subescapular, en la faceta superior de la tuberosidad mayor el supraespinoso, en la media el infraespinoso y el redondo en la inferior. Como toda articulación, obviamente hay una cápsula articular. Estamos hablando esencialmente de la articulación glenohumeral primero. Ahí se expone en la parte superior, ven ustedes la cápsula que se inserta en el borde de la glenoides y va a insertarse luego en el húmero.
ligeramente por fuera de el cuello anatómico del húmero. Y esencialmente ven también ustedes los diferentes ligamentos que van de la coracoides a la clavícula, los ligamentos conoide y trapezoide. Y en la parte pues inferior pueden ver ustedes el músculo subescapular que se inserta, como les decía, en la tuberosidad menor, y entre la tuberosidad mayor y la menor hay un surco o corredera por donde transcurre la porción larga del bíceps. Ahí ustedes pueden ver cómo sale esa porción del bíceps y pueden ver ustedes la inserción también del deltoides. Ya habíamos visto que se inserta en el tercio externo de la clavícula, luego en el acromión y luego en la espina del omóplato en la parte de atrás. Viendo el hombro por arriba, esta es una vista muy bonita, ven ustedes la inserción y el curso que tiene el supraespinoso por debajo de la articulación acromioclavicular y su inserción en esa faceta superior. Ven por delante el subescapular y en la parte posterior ven la inserción de infraespinoso y el redondo. Vean ustedes entonces en las fotografías de abajo cómo vemos el subescapular, que vimos que se extendía de esa fosa subescapular a dirigirse en la tuberosidad menor. Ven ustedes cómo sale la porción larga del bíceps. Acuérdense que eso va entre las dos tuberosidades, mayor y menor. Es una guía anatómica para nosotros los que operamos el hombro, seguir el bíceps para llegar a la tuberosidad menor y la mayor. Y ven la visión posterior. ¿Por qué sé que es posterior? Porque se ve perfecta la espina de la escápula, en donde ven la fosa supraespinosa llena del músculo, de la masa muscular, y la infraespinosa y el redondo. Viendo la articulación por dentro, con vista hacia la glenoides, o sea, hacia la escápula, vemos cómo hay una cantidad de ligamentos, especialmente en la parte anterior, que dan refuerzo a esa cápsula articular. Son los ligamentos que se llaman glenohumerales, superior, medio e inferior. Ven cómo hay como un reborde en las glenoides, que se llama el labrum glenoideo. Eso aumenta el tamaño de las glenoides, como cuando les expresé en la clase del miembro superior. La articulación del hombro es la articulación más móvil del cuerpo. Tiene una movilidad amplísima en todos los sentidos, y esto en virtud que tenemos una cabeza relativamente muy grande en relación a las glenoides, con una cápsula relativamente laxa, y por eso es la articulación que más frecuentemente se luxa. Vean ustedes que en la parte posterior no hay muchos ligamentos, básicamente está la cápsula, y vean arriba cómo el bíceps en su porción larga es intraarticular y se inserta allá en la parte alta de la cavidad glenoidea. Uno de los eventos que podemos relacionar con dolor en hombro es la forma del acromión. Y definitivamente las formas más frecuentes, que son el tipo 1 y el tipo 2 que están descritos, o sea, una forma recta y una forma ligeramente cóncava, pues esencialmente implican como una adecuada relación con la cabeza humeral y el manguito rotatorio que está interpuesto. Y vemos como en ese tipo 3, en donde hay como un gancho que baja, son más frecuentes los problemas dolorosos del hombro. Esto pues ya lo hemos visto en la práctica, pero vamos a repasarlo, ¿cierto? La primera parte, la inspección, donde buscamos atrofias, generalmente comparando los dos hombros, generalmente buscamos atrofia del deltoides, de la fosa infraespinosa, que es mucho más evidente o más fácil de notar, y la supraespinosa. En los casos que hay prominencia de la articulación acromioclavicular, si hay cicatrices que nos hagan pensar que eso está relacionado con el dolor en el hombro, y si vemos signos de infección o equimosis que sugieran pues traumatismos, ¿no?
Normalmente palpamos ciertos puntos que son realmente muy importantes porque desde el punto de vista clínico nos van a mostrar esencialmente si hay o no compromiso de estos sectores, como la articulación acromioclavicular, primero que todo. Yo siempre les he mostrado cómo los reportes del radiólogo al respecto de la radiografía, ecografía y resonancia, en casi la mayoría de los pacientes nos refieren que hay patología de la articulación acromioclavicular, pero también les he enseñado que esto tiene importancia si hay clínica dolorosa, porque el paciente puede tener, por ejemplo, una articulación prominente en forma bilateral y realmente no implicar ningún tipo de problema degenerativo. Palpamos también la tuberosidad mayor del húmero, buscando esencialmente si hay un dolor en esa zona. Acuérdense que aledaño se está aprendiendo supraespinoso, infraespinoso, entonces en las pacientes que tienen lesiones de estos tendones, ahí normalmente hay hipersensibilidad, es difícil, en los pacientes ya robustos no alcanza uno a tocar esa zona tan profunda, pero en los delgados sí. También buscamos zonas de hipertermia en el hombro que pueden ser secundarias a un proceso infeccioso o a una tendinitis calcificada y palpamos en ligera rotación externa del brazo la corredera bicipital, que es dolorosa en los procesos de tendinitis. Miramos los arcos activos, recuerden que son amplísimos, creo que tengo la cámara activada, tienen una flexión que es de 180 grados, la abducción es igual, ¿ok? Una rotación externa que comparativamente en los dos hombros generalmente llega a los 80 o 90 grados, y la rotación interna que normalmente uno puede tocar más o menos por detrás hacia T8, T9. Y hay que mirar también los movimientos pasivos, porque acuérdense que como estamos analizando lesiones musculares, en ocasiones, pues obviamente va a haber una discrepancia entre los activos y pasivos, porque de pronto los activos están restringidos, pero los pasivos son mejores, lo cual sugiere seguramente una lesión de tipo muscular. Lo otro es observar si la movilidad se lleva a cabo en la articulación glenohumeral o hay una compensación con la escápulo-torácica. La tercera parte de la movilidad del hombro se lleva a cabo entre la escápula y el hombro, perdón, entre la escápula y el tórax. De tal forma que esto es un movimiento sincrónico. Si nosotros vemos que el paciente tiene limitación de la movilidad y la compensa con movilidad escapulotorácica, suponemos que el hombro tiene rigidez a nivel de la articulación glenohumeral. Entonces, para la acromioclavicular, pruebas específicas, ya nosotros dirigiéndonos a la acromioclavicular, la palpación, la flexión, usted le pide al paciente que lleve en aducción y flexión el brazo. Generalmente el paciente que tiene lesión acromioclavicular señala la articulación como punto doloroso. Y en ocasiones, cuando tenemos dudas y queremos estar seguros si esa es la causa del dolor del hombro, podemos infiltrar la articulación con lidocaína, o sea, con un anestésico, y si el paciente le pasa el dolor, ese es el punto y origen de nuestro problema. Cuando queremos examinar el supraespinoso, básicamente lo hacemos con el test de Job, que hace en 90 grados de flexión, y lo podemos hacer en rotación interna, con lo que analizamos las fibras posteriores del supraespinoso, y en rotación externa, girando hacia afuera, supinación, las fibras más anteriores del supraespinoso. Probamos la fuerza, nosotros le pedimos al paciente que tenga ahí resistencia a nuestra fuerza y sabemos si el paciente tiene o no un compromiso del supraespinoso o del infraespinoso. Las pruebas para el infraespinoso las hacemos pidiéndole al paciente que haga rotación externa y nosotros la resistimos. Los pacientes que tienen lesión
no pueden mantener la rotación externa, en la abducción y rotación externa se les cae el brazo en 90 grados. Y eso esencialmente es muy sinónimo del problema del infraespinoso. Y nos quedaría por analizar el subescapular. Lo primero es que en extensión el paciente tiene un aumento relativo de la rotación externa, comparándolo con el otro hombro. Definitivamente, si le pedimos al paciente que haga rotación interna, el paciente tiene pérdida de fuerza. La otra prueba, que es la prueba de compresión del vientre, se le pide al paciente que apoye su mano en el abdomen y ustedes van a tratar de empujar el codo hacia adelante. El paciente entonces resiste la fuerza si tiene íntegro el subescapular. Y la otra es esencialmente la separación de la mano en rotación interna y extensión, ya se las muestro en imágenes, o el levantamiento de la mano en rotación interna y apoyo en el hombro contralateral. Usted le pide al paciente que levante la mano, usted hace resistencia y esto lo hace el subescapular. Si el paciente tiene una lesión del subescapular, pues no lo va a poder hacer. Entonces, miren, las pruebas para el subescapular, las más usadas, que son las de apoyo en el vientre, que ya se las estaba mostrando, como el paciente apoya con su mano neutra y ustedes con la otra ustedes levanten el codo hacia adelante, o la prueba de levantamiento de la región posterior, pero esto tiene que el paciente tener una rotación interna aceptable. Le piden que despegue la mano de la región de la cintura y ustedes hacen fuerza. Normalmente el paciente tiene que mantenerla despegada de la cintura como signo de que es íntegro el subescapular. Otro de los problemas que hay es que puede haber, como les conté con los acromiones, roce en el momento los tendones están por debajo de la cabeza humeral. Se llama pinzamiento subacromial. Lo hacemos con el test de Neer y con el test de Hawkins. El test de Neer, esencialmente lo hacemos llevándolo por encima de los 90 grados hasta los 100 grados. El paciente tiene dolor por el pinzamiento subacromial. O el test de Hawkins, que es en 90 grados, y le pedimos al paciente que haga interna y externa, el paciente también percibe dolor y uno también puede percibir traquido. Para la porción larga del bíceps, que como les dije también es una causa de dolor en el hombro, básicamente los pacientes que tienen lesión del bíceps tienen dolor al hacer una resistencia a la flexión. Uno le pide al paciente que esté con 90 grados de flexión, ahí creo que alcanzan a ver, en supinación, y ustedes hacen resistencia y le piden que doble y levante la mano de ustedes, lo cual esencialmente es doloroso. Y la prueba de Jergenson son muy importantes, me importa es la de Speed. Y en los que tienen roto el tendón aparece lo que se llama el músculo de Popeye, ya se los muestro. En las lesiones de la parte insercional está el test de O'Brien. Eso no es importante, pero son test que existen para saber si está roto el bíceps. Entonces ya vimos básicamente los componentes del manguito rotador, cómo se examina el subescapular, supraespinoso e infraespinoso, los más importantes. Vimos cómo se examina el bíceps. Y vimos cómo podemos examinar la acromioclavicular. Ahora, otra causa de dolor en los pacientes puede ser la inestabilidad. No la lesión necesariamente del manguito de los rotadores, sino la lesión de
hombro. Y son esencialmente las pruebas para diagnosticarla, que esencialmente son esas. Se las voy a mostrar más bien. Uno de lado puede, en la figura A, desplazar el hombro hacia adelante y hacia atrás. Cuando hay un aumento en la movilidad, esencialmente puede significar que hay inestabilidad. La que está en B, que se llama el signo de la aprensión, acostado el paciente lleva uno el brazo en abducción de 90 grados y va rotando externamente, empujando la cabeza del húmero de atrás hacia adelante. El paciente inmediatamente siente que se le va a salir el hombro y hace contractura. O el signo de sulcus, que lo vemos esencialmente ahí en la parte de C. Cuando uno tracciona un poco el brazo, se presenta una subluxación inferior, que es muy de las lesiones de laxitud. Mire otra vez el test de aprensión, rotación externa. El paciente siente que se le va a salir el hombro y cuando usted lo empuja de atrás o de adelante hacia atrás, pues el paciente siente alivio, que se llama el signo de la recolocación. No se les olvide que hay dolores que vienen referidos desde la región del cuello, o sea, hay radiculopatías con presiones neurológicas que pueden causar dolor referido y por eso en los pacientes que así lo ameriten, hacer un examen de columna cervical. Generalmente tienen los pacientes que tienen dolor referido, casi siempre son compresiones de la raíz C5 y por lo tanto hay dolor en la región superior del trapecio y en la esquina del omóplato. Examinar la sensibilidad y la fuerza del miembro superior y los pulsos. ¿Por qué duele el hombro? Básicamente puede haber causas intrínsecas, o sea, procesos originados en el propio hombro, o extrínsecos fuera de él. La patología intrínseca, apenas un 10% tiene un origen osteoarticular y el 90% de las lesiones son de los tejidos blandos periarticulares. De origen osteoarticular sería fundamentalmente la artrosis, los problemas reumáticos como la artritis reumatoidea, los tumores y raramente la osteonecrosis es poco frecuente en el húmero, pero es una de las causas de ese origen. La artrosis acromioclavicular o la subluxación o luxación de la acromioclavicular que te causa una lesión dolorosa. Y en la escapulotorácica, esencialmente tumores, casi siempre son osteocondromas, tumores benignos de la parte profunda de la escápula que rozan contra la pared torácica y causan dolor, o las bursitis casi siempre que son ubicadas en la profundidad de la esquina medial del omóplato. Miren un caso de artrosis glomerular, fíjense ustedes cómo se altera la forma de la cabeza, osteofito inferior, mucha esclerosis. Entonces, todo eso es lo que causa el proceso de dolor, que como vimos, es apenas un 10% de los casos. Ahora, de los que son originados en tejidos blandos, 90%, ahí están las causas más importantes. Lo primero, y definitivamente lo que más vemos es las lesiones del manguito rotador y el síndrome de pinzamiento subacromial. Pacientes con rigidez importante pueden tener dolor sin rupturas, la capsulitis adhesiva o hombro congelado. Algunos de ustedes en las consultas lo han visto conmigo. Tercero, la tendinitis calcificante, una enfermedad básicamente en donde vemos calcificaciones intratendinosas y las lesiones de la porción larga del bíceps. Esas son las causas importantes. Y desde el punto de vista extrínseco, entonces les decía, el dolor es radiado desde la columna cervical, casi siempre con presiones radiculares, por espondiloartrosis o hernias, y raramente por tumores óseos o traumatismos. Por lesiones intramedulares, como los tumores o la siringomelia,
y aquellas que se presentan por compresión ya por fuera de la columna cervical, como el síndrome de opérculo torácico o el tumor de Pancoast. Ustedes recuerdan que es un tumor del vértice pulmonar. Miren ustedes una hernia de la columna cervical y eso está causando una compresión, como les digo yo, en los niveles más frecuentes, que son C5. Otras son cardiovasculares, como el dolor, obviamente, secundario isquemia, en la enfermedad coronaria, los aneurismas. Patologías de mediastino y del esófago pueden causar dolor referido al hombro. Y fíjense ustedes, cosas tan lejanas como procesos hepáticos, como abscesos o tumores subfrénicos, pueden causar dolor referido al hombro. Pero obviamente en esos pacientes pues tendremos un examen localizado, pues relativamente normal, y tendremos que ponernos a buscar cuál es la causa del dolor del hombro. Vamos a empezar a hablar de una de las patologías más frecuentes, que son las lesiones del manguito rotador. Ya vimos que el manguito está configurado esencialmente por el subescapular adelante, arriba supraespinoso, inmediatamente por debajo el infra y por debajo el redondo. Básicamente las lesiones más importantes son de esos tres primeros: subescapular, supraespinoso e infraespinoso. Y las lesiones pueden ser parciales o completas. ¿Cuáles son las causas? Básicamente, la gran mayoría de ellas suponen una enfermedad degenerativa del tendón. O sea, por fenómenos, entre otras cosas, van a verlos ser relacionados con la edad. El tendón va perdiendo pues elasticidad, va perdiendo resistencia y ante actividades corrientes normales se puede romper. Y hay unas causas que pueden causar roce esencialmente del manguito rotador y que pueden originar pues las rupturas, como el pinzamiento subacromial. Acuérdense por ese acromión, por ejemplo, que les mostré muy acodado, que generalmente producen rupturas del lado bursal. El trauma, importante en las personas jóvenes en las que no esperamos una ruptura y aparece. La inestabilidad glenohumeral, generalmente tienen que ser o son más frecuentemente en pacientes ya mayores, y uno generalmente piensa que es que las rupturas masivas de los tendones permiten que el hombro se luxe, o una forma rara en nuestro medio, que son el pinzamiento interno, que lo vemos en lanzadores generalmente de alta competición de béisbol. Aquí pues no es muy usual el béisbol, entonces es poco lo que vemos de eso. Definitivamente las lesiones parciales se relacionan con la edad, porque tienen un pico entre la quinta y la sexta década de la vida, o sea, por debajo de los 60 años. Generalmente las lesiones son parciales. Mire que casi la mitad a la cuarta parte son bilaterales, o sea, definitivamente debe haber una causa intrínseca del tendón. Y muchas veces la bilateralidad se diagnostica por que el radiólogo hace una comparación de los manguitos rotadores y encuentra que el contralateral está roto, pero no porque el paciente haya consultado, es asintomático. Las lesiones totales, la mayoría, todo esto como la medicina, ustedes saben, esto no es absoluto, pero la mayoría de las veces las lesiones totales se presentan en los pacientes ya mayores de los 60 años. Las rupturas parciales suponen que no se rompe completamente el grosor del tendón. Entonces, hay formas articulares, o sea, profundas en los tendones, cerca de la cabeza humeral, que son las más frecuentes, ocupan las 2/3 partes. Y hay unas menos frecuentes, que son las que son de la parte superficial, la que da esencialmente al espacio subacromial y que apenas ocupan una 1/3 parte.
¿Por qué se presentan cerca de la inserción? Esencialmente esta imagen, que es bellísima, muestra, ustedes pueden ver la circulación a nivel de la tuberosidad mayor y ven ustedes que la flecha divide dos puntos muy importantes. Cerca de la tuberosidad hay una circulación presente y en la región muscular, o sea, en la parte más medial, más hacia la cabeza, que ustedes en este caso, ven también circulación, pero hay una zona que es completamente vascular. Se llama la zona crítica de Mosley. Y ahí está perfectamente mostrada, por eso les digo que es divina la imagen, porque esa zona es donde se presenta, obviamente, el reblandecimiento y la ruptura. Esencialmente, podemos hacer diagnósticos de diferentes formas, la sospecha clínica y luego pedimos exámenes. El diagnóstico ecográfico es un recurso, pues, muy adecuado, muy bueno, pero definitivamente depende del examinador. Es un examen bien tolerado, no necesita que el paciente tenga ninguna situación especial, puede hacerte en cualquier grupo de personas y esencialmente no tiene el problema de la refractariedad de los pacientes que tienen claustrofobia para la resonancia. Pero como les digo, necesitamos un radiólogo capacitado que pueda mostrarnos eso. Ahí se ve perfecto una ruptura parcial, la flecha la está mostrando. Ven ustedes de lado el hombro, una zona inmediatamente abajo de la flecha, ven ustedes una zona muy blanca, esa es la cabeza humeral, y ven arriba las líneas del supraespinoso y pueden ver que la flecha muestra una ruptura. Es perfectamente claro, pero como les digo, necesita una muy buena imagen para que se pueda hacer un adecuado diagnóstico. Y la mayoría de las veces que tenemos dudas o que pensamos que el paciente tolera el procedimiento, porque si no hay que hacerlo con anestesia o bajo sedación profunda, gente que le da pánico el estar en el aparato, es la resonancia nuclear. Entonces, fíjense ustedes, eh, esta imagen en donde ahí va la flecha mostrando tiene una ruptura bursal, o sea, de la parte más superficial del supraespinoso, definitivamente subtotal, y ahí nos puede mostrar con claridad que se trata de una lesión en donde todavía queda un pequeñito manguito rotador inserto, pero el resto está completamente roto. La ventaja también de la resonancia es que con mayor claridad nos permite definir la cantidad o el porcentaje de tendón roto, porque es muy importante uno definir el porcentaje para definir esencialmente qué hacer, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que podemos describir lesiones en grados, esa es la clasificación de Ellman, en donde dice que menos del 25% sería un grado 1, 25 a 50 grado 2 y mayor del 50% sería un grado 3. Y también podemos localizar, si está en el plano articular, ¿se acuerdan que estamos hablando de lesiones parciales, bursales, o está intratendinosa? Porque hay rupturas intratendinosas también. Al respecto de las parciales, fíjese el pronóstico. 10% tienen probabilidad de cicatrización, es muy pobre. Ya vimos por qué, porque está en una zona que no tiene vascularidad. ¿Sí? Y la cuarta parte progresan a rupturas completas en un año. Entonces, si bien ahorita vamos a ver, son pacientes que muchas veces son candidatos a no operarse, uno tiene que estarlos controlando, porque la posibilidad de que eso progrese es grande. ¿Cuáles serían indicaciones de no operarlos? Si no hay mucho dolor, la fuerza está disminuida discretamente. En el paciente que está en esas edades, entre la quinta y el borde de la sexta época, una resonancia descarta ruptura completa. Tienen cuadro similar a una tendinitis o a un síndrome de pinzamiento. ¿Y qué hacemos?
Evitar actividades por encima de la horizontal, les decimos no hagan fuerza levantando cosas. Formulamos antiinflamatorios. Con fisioterapia rehabilitamos los arcos de movilidad para que recuperen su movilidad completa y manejamos la retracción de la cápsula posterior. Y las infiltraciones, máximo 2, que son especialmente útiles en las rupturas bursales. ¿Cuándo operamos? Si definitivamente no nos mejoran, los americanos y los europeos dicen que 6 meses de manejo sin adecuada respuesta. Nosotros aquí pues no tenemos el chance de controlar tan largo los pacientes en estos eventos y generalmente si el paciente no nos responde a una infiltración, a las terapias, yo pienso que deben operarse. ¿Cuándo no esperar? Si el paciente es joven, o sea, se nos sale de la edad donde frecuentemente se presentan, lo que supone que el paciente debió tener algún proceso traumático que superó la resistencia del tendón, entonces esos pacientes es preferible operarlos. Y van a ver por qué. Miren, personas que tengan trabajos de fuerza, porque pues no la van a poder rehabilitar en deportistas, y definitivamente si la ruptura en pacientes jóvenes o que sean trabajadores de fuerza o en deportistas son superiores al 30% o lo que sería una clasificación grado 2 o más, pues en estos pacientes mejor operarlos. Pues generalmente el tratamiento supone que hagamos básicamente, un segundito, que supongamos básicamente un desbridamiento artroscópico, o sea, una limpieza de la lesión en pacientes añosos o con lesiones menores al 50%, y especialmente hacer acromioplastia, o sea, aumentar el espacio subacromial, limpiando el borde inferior del acromión, cuando tenemos evidencias artroscópicas de roce o en las rupturas bursales. En la reparación, ¿qué hacemos? La podemos hacer por vía artroscópica, como me han visto hacerlo muchos de ustedes, con ayuda de lente, o podemos hacerlas abiertas por mini incisión. De todas maneras, el asunto es que nos toca completar la ruptura cuando vamos a repararlas, porque la ruptura parcial no permite el paso de la pinza que ustedes han visto que uso para poder pasar las suturas. Entonces uno tiene que completar la ruptura, hacerla completa y hacer una reinserción. Ustedes han visto que colocamos unas puntas metálicas que se llaman anclas y ahí viene pegada la sutura. En las rupturas completas del manguito rotador ya vimos que generalmente son en pacientes un poco mayores, pero pueden ser formas agudas relacionadas con trauma, o sea, que el paciente después del traumatismo no hace una ruptura parcial, sino una completa. Generalmente se necesita un trauma importante. Y la mayoría de las personas son crónicas. Ustedes recuerdan que son pacientes generalmente mayores de 60 años, dolor y limitación. Una cosa muy frecuente es el dolor nocturno. Ustedes recuerdan que siempre les pregunto a los pacientes que si siente dolor en la noche, porque si bien el asunto es que la presencia de dolor nocturno no es que asegure que haya una ruptura, si el paciente no lo presenta así, probablemente pensemos que no la tiene. La limitación va a ir aumentando en la medida que pase el tiempo, porque el paciente le duele y no mueve, y obviamente va haciendo retracciones capsulares y ligamentarias, y esencialmente puede haber una forma en que el paciente viene con cierta evolución de dolor, pero después de hacer algún tipo de actividad, casi siempre muy simple, levantar un molde para subir, por ejemplo, a un estante, alguna cosa que no sea muy fuerte, de pronto el dolor se aumenta gravemente, ustedes deben suponer ese paciente aumentó la ruptura y debe consultar. Miren una lesión completa del supraespinoso,
en un mini open, ustedes ven en las flechas los bordes del manguito rotador. En la flecha que está en rojo se ve la parte que va hacia la escápula, y la otra flecha está el sitio donde debía insertarse ese tendón. Entonces es una lesión que pues obviamente amerita una reparación quirúrgica. Las lesiones esencialmente se clasifican esencialmente por su sitio y la presencia o no de atrofia muscular. Nosotros podemos clasificarlas de acuerdo a la zona de la ruptura, a la retracción. Miren las retracciones de acuerdo a Paté. Si está cerca de la inserción sería 1, si está sobre la cabeza humeral 2 y cuando está sobre la glenoides es 3. Esto nos ayuda a saber cuáles podemos o no reparar. Y la atrofia grasa esencialmente está relacionada con una que hizo el doctor Boutalier y otra que hizo el doctor Tomaso, y esencialmente muestran la atrofia del supraespinoso, porque en conjunto, cuando analizamos la lesión, el punto de la lesión, o sea, el grado de retracción y el grado de atrofia asociados o no al ascenso de la cabeza humeral, pues podemos definir cuáles lesiones no se pueden reparar. Como les dije, pues el dolor nocturno no es específico, pero si no lo hay, es poco probable que haya una ruptura. Las pruebas de retorno son altamente sensibles con rupturas completas, pero si no están, no descartan la lesión, y esto lo hemos comprobado muchísimas veces. Muchas veces el paciente tiene alguna resistencia y la lesión es completa. Y la ecografía y la resonancia son muy buenas para el diagnóstico de rupturas completas, pero en las parciales pues a veces patinamos, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento de las rupturas completas del manguito rotador? Si el cuadro es agudo, el paciente es joven, realizar cirugía. En los casos crónicos se inicia un manejo como en las parciales, o sea, se puede infiltrar, se pueden buscar la rehabilitación, pero si no se logra un hombro funcional, se deben operar. Como ustedes ven en la consulta que vemos en el hospital, la mayoría de los pacientes son crónicos, y si puede uno inventarse la frase o la palabra recrónicos, la mayoría llevan años y realmente pues ni siquiera intentamos en la mayoría de ellos manejo no quirúrgico, tenemos que operarlos porque el paciente llega tardísimo con una lesión muy complicada, y si damos más tiempo pues va a estar aún más complicada. Y lo que hacemos esencialmente es la reparación, ya sea con artroscopia o con abordaje menor, utilizando esas puntas metálicas que me han vuelto a poner, que se llaman anclajes, en donde el tornillo se inserta al hueso y la sutura con unas pinzas especiales se pasa a través del tendón para lograr el reparo del mismo. Ahí está un manejo artroscópico, vemos en RC el manguito rotador, en H el húmero, una aguja que señala el punto a donde hay que insertarlo, la flecha donde vamos a poner nuestro anclaje, ahí está el anclaje, y lo insertamos a través de los portales artroscópicos, ya está inserto en el hueso, vemos la sutura que va saliendo en la imagen de la izquierda, y en la D vemos cuando se hizo la sutura y se logró esencialmente el reparo completo del manguito rotador. En ocasiones, como les dije, hay signos de que no vamos a poder reparar el manguito rotador. ¿Cuáles serían esos signos? Retracción del tendón a nivel de la glenoides, no lo vamos a poder llevar a su sitio anatómico. Infiltración grasa significativa o ascenso de la cabeza humeral, y en estos casos pues hay alternativas como las transferencias de tendones o las reconstrucciones con injertos capsulares que hacemos básicamente tomados de la fascia lata, o sea, el muslo, sacamos un parche de tendón
para poder hacer la sutura. En vista del porcentaje de falla de la sutura en pacientes de más de 70 años, que es del 50%, hay que ser cautelosos al respecto de la rafia. Por eso ustedes ven que en los pacientes mayores de 70 que tienen una ruptura, pues nosotros les advertimos que puede no funcionar la sutura en la mitad de los casos. Y si hay una artrosis asociada a estos problemas de manguito rotador, generalmente hacemos una prótesis, pero es una prótesis especial, se llama reversa. Como ven ustedes en la imagen de la izquierda, se ve el proceso degenerativo en el hombro. Ven cómo ha ascendido la cabeza del húmero, se ha subluxado superiormente, casi no hay espacio entre el acromion y la cabeza, porque el manguito está completamente roto y obviamente no sirve de espaciador en ese sitio, y nos toca poner una prótesis. Creo que Duván me ayudó a poner una. Entonces esa prótesis reversa va la cabeza pegada al glenoides, y en la glenoides vemos ahí la cabeza atornillada, y en el húmero vemos una imagen cóncava que es la glenoides. Esto permite que por acción muscular sea el deltoides el que mueva el hombro y no el manguito rotador. En todo caso, después de una sutura del manguito rotador, hay que hacer una adecuada terapia por el tiempo suficiente para rehabilitarla. Muchas veces los pacientes se desesperan porque se necesitan a veces meses de terapia para poder rehabilitar eso. La segunda causa de dolor sería el hombro congelado. El hombro congelado es una condición que no tiene la mayoría de las veces una causa conocida, que inicia con dolor de manera espontánea, y definitivamente hay una notabilísima limitación de la movilidad activa y pasiva. El hombro está rígido, tieso completamente, el paciente no mueve para nada, y esencialmente pues hay una serie de contracturas que son las que la causan, ¿no? No es una lesión infrecuente, afecta al 2 al 5% de la población, más frecuente en mujeres, generalmente entre la cuarta y la sexta década de la vida. Se afecta especialmente la extremidad no dominante. Puede presentarse en forma bilateral, pero concomitante, gracias a Dios, no es tan alto. Y hay una relación muy frecuente con diabetes y otros trastornos endocrinológicos como el hipotiroidismo y con el SEA de mama. La mayoría de los autores están de acuerdo que es una enfermedad autolimitada, o sea que va a pasar espontáneamente, pero puede demorarse mucho tiempo, de 1 a 3 años, ¿no? Y hay personas que dicen que no, que eso, cuando muchos de los pacientes están con el hombro rígido, quedan así para siempre si no hacemos nada. Y los pacientes que yo he tratado, pues que han sido bastantes, no puedo hablar de mi vasta experiencia, pero sí han sido bastantes pacientes, generalmente responden muy bien al tratamiento y recuperan la movilidad, pero muchas veces hay que hacer tratamientos pues agresivos para recuperarlos, ¿no? Hay clasificaciones que van esencialmente desde los menores grados, que suponen esencialmente el inicio con sinovitis. Luego hay un dolor más severo nocturno y esencialmente una disminución de los movimientos con un engrosamiento de la sinovial. Luego una limitación del movimiento. Vemos que se desaparece el receso inferior y hay una fibrosis de la cápsula articular. Y por último, como les digo, como es una enfermedad autolimitada, pues empieza a disminuir con el tiempo el dolor y empiezan a progresar los arcos de movilidad. Pero como vieron, eso puede durar hasta 3 años. Entonces, imagínense usted aguantarse esto, pues es una cosa muy complicada. Básicamente lo vemos muy frecuentemente relacionados con diabetes, pero hay otras alteraciones que pueden causarlo. El hombro rígido puede ser también secundario a tratamientos, por
por ejemplo, después de osteosíntesis de la región del húmero o de la glenoides, fracturas y luxaciones glenumerales, lesiones del manguito rotador, bursitis, mejor dicho, fíjense, todas esas cosas pueden causar un hombro rígido, pero esa es la forma secundaria, no la capsulitis, que es primaria. La clínica es un dolor, inicia nocturno, se va haciendo progresivo y esencialmente el paciente empieza a notar que hay limitación, casi siempre cuando se va a vestir. Las personas adaptan su cuerpo y esencialmente aprenden a realizar movimientos compensatorios, por ejemplo, para quitarse o ponerse la camiseta o la blusa. Empiezan a entender que tiene una extremidad móvil y la otra no tanto, entonces, por ejemplo, para quitarse la blusa, entonces empiezan a quitársela por el lado más móvil, para ponérsela, empiezan a ponérsela por el lado que casi no se mueve, y esencialmente va disminuyendo eso. En ese momento casi nunca le consultan a uno. Ya en la tercera fase, que es cuando ya empiezan a limitarse más, es cuando empiezan a consultar, ¿no? Y estos eventos, pues generalmente ocurren después de meses. Finalmente el hombro está rígido, no solamente la movilidad activa, sino la pasiva. Fíjense ustedes cómo el hombro derecho de este modelo, porque está como muy joven para que tenga una capsulitis, pero bueno, la flexión pues no llega en el lado derecho ni a los 90 grados. La rotación externa comparada con el otro está muy limitada. Fíjense ustedes la rotación interna también. Y muchas veces, pues a través de la artrografía vemos que el receso inferior ahí no existe, está completamente desaparecido, que es una de las fases de la capsulitis adhesiva. Generalmente utilizamos medicamentos analgésicos porque eso es doloroso. Pueden ser benéficos los corticoides intraarticulares y fundamentalmente la terapia física es la parte más importante del manejo de estos pacientes y debe orientarse hacia las estructuras que se encuentran contracturadas con ejercicios pues dirigidos por la terapista. Pero el paciente definitivamente debe realizarlos con mucha frecuencia en casa, 5 o 6 veces al día usted tiene que decirle haga los ejercicios que le mandó la terapista. Es la única forma de mejorar los arcos de movimiento. Si el asunto es que no funciona, definitivamente no progresamos, podemos hacer varias cosas. Generalmente podemos hacer lo que se llama una artrorrisis de la cápsula articular, hacemos una punción articular e inyectamos solución salina para distender y de esa forma romper un poco las adherencias. Podemos bloquear el nervio supraescapular, que también ayuda en estos casos a disminuir el dolor y mejorar el movimiento. Podemos llevarlos bajo anestesia general y mover el hombro, como dicen, a la brava. Esto puede ayudar, pero hay que tener en cuenta que depende de la rigidez, depende de la edad del paciente, depende si el paciente o no, por ejemplo, tiene osteoporosis. Y porque si el paciente tiene osteoporosis, el riesgo de fracturarlo haciendo una movilización con anestesia pues existe y es una situación que debemos dejar más bien de segundas o de terceras opciones. Y más bien en esos pacientes es preferible hacer liberaciones quirúrgicas. Generalmente las hacemos artroscópicas, hacemos liberación de todas esas contracturas y adherencias para que el paciente recupere el movimiento. La otra causa es la tendinitis calcificante del hombro. Fíjense ustedes, pueden ver ahí muy clarito, encima de la cabeza humeral, sobre la tuberosidad mayor, una zona densa, que es la calcificación que causa un dolor muy intenso en el hombro. Esencialmente, ¿qué es la causa? Básicamente sabemos que se debe a un proceso de hipoxia y esencialmente por una susceptibilidad genética el paciente reacciona produciendo la calcificación de esa zona hipóxica, depositando básicamente, como les digo, calcio. Es más frecuente en mujeres, edad intermedia,
y definitivamente también está relacionado con ella los diabéticos. Ahí está loca, perdónenme que se me vino aquí la gata. Ya. Definitivamente es un fenómeno reactivo, como les decía. Hay una fase en donde se presenta la alteración por la presión, ¿cierto? Generalmente en la zona que les mostré de la zona de riesgo de Mosley, esa que está avascular, y se presenta una metaplasia de los tenocitos a condrocitos. Y luego de eso se convierten en calcio. Hay realmente pocos síntomas mientras eso se presenta. Y luego cuando el cuerpo empieza a tratar de desaparecer esa calcificación, pues obviamente lleva a células inflamatorias, macrófagos, y eso es dolorosísimo. Dolorosísimo. Son las causas de mayor dolor en el hombro que ustedes puedan imaginar. Como dicen, ahí he visto llorar a varios, nada más por la presencia de esa fase de inflamación en el hombro por la tendinitis calcificada. Aparte que indudablemente la calcificación causa trastorno mecánico, o sea, el paciente pierde movimiento no solo por dolor, sino porque pues, hay una pepa ahí que no le permite deslizar suavemente el hombro. Y llamativamente, los pacientes más sintomáticos son los que tienen mejor pronóstico, curiosamente. Generalmente, pues uno puede infiltrarlos o darles antiinflamatorios, analgésicos, y el paciente va recuperando rápidamente la movilidad en un par de semanas. Otros pacientes que son los menos, gracias a Dios, no mejoran, la calcificación se cronifica y esencialmente en esos pacientes pues nos toca hacer cirugía. Entonces vean el tratamiento, hay otra tendinitis calcificada y les puse una flecha, analgésicos, terapia, infiltraciones. Podemos inclusive, hay una técnica en que usted punciona esencialmente con una aguja, la calcificación le hace varias micropunciones y eso ayuda a que se reactive la reabsorción. Y en los casos refractarios, pues esencialmente nos toca operarlos definitivamente. Y por último, la patología del bíceps, que es la patología de la porción larga del bíceps, que puede ser esencialmente de esos tipos. Puede ser inflamatoria, una tendinitis, un fenómeno traumático o la inestabilidad. Vean ustedes la imagen artroscópica de una bíceps, que ahí está el gancho probador y ustedes ven cómo está todo despelucado ese bíceps, ¿sí? La patología del manguito rotador es la que más la acompaña. Es raro que sea una patología aislada, fíjense que apenas un 4%. Se relaciona con actividades laborales, generalmente fuerza por encima de la cabeza. Y también puede presentarse relacionada con artritis reumatoidea y una patología de la sinovial que se llama sinovitis velloso-nodular pigmentaria. El manejo inicial pues es no quirúrgico, hacemos básicamente terapia, antiinflamatorios y en ocasiones infiltraciones, ¿no? El mesocanismo es una tracción fuerte de la extremidad en extensión. También puede presentarse traumática por caída con mano y codo y hombros extendidos. La lesión de la porción larga no altera la fuerza de flexión de manera importante. Entonces, la mayoría de las veces el paciente, a pesar de que tenga el bíceps hasta roto, no tiene disminución de la fuerza. O sea, la parte coracoidea, que es la porción corta,
es suficiente para mantener una buena fuerza. Pero sí se presenta una deformidad cuando está roto a nivel de la parte media del brazo, que se llama el músculo de Popeye. Ustedes de pronto no conocieron a Popeye porque son demasiado jóvenes, pero entonces Popeye comía espinacas y se ponía tremendamente fuerte y sacaba unos bíceps ahí como sale en la imagen, muy prominentes, y entonces pues es que se rompe la porción larga y se forma ese famoso músculo de Popeye, muy característico de la ruptura de la porción larga del bíceps. Y la otra es que, como les contaba, el bíceps esencialmente eh, está circunscrito por las tuberosidades mayor y menor, y cuando hay inestabilidad del tendón, supone definitivamente que se rompió el subescapular y que por esa razón el bíceps se desplazó. Y el tratamiento quirúrgico de las lesiones es o fijarlo fuera del hombro, lo podemos hacer cerca del pectoral mayor, porque la mayoría de las veces que hacemos tenodesis, eso lo hacemos en los pacientes que encontramos en cirugía unos cambios degenerativos cuando vamos a hacer una reparación del manguito, o esencialmente hacemos simplemente una tenotomía, lo cortamos, le hemos advertido al paciente que va a tener músculo de Popeye. Ustedes han visto cuando yo llevo a estos pacientes ya mayores a cirugía, les advierto que es posible que les quede el músculo de Popeye, porque les hago tenotomía del músculo, y esencialmente eso es lo que les quería contar de patología de hombro. Entonces, ahora sí, quiero escucharlos a ver si les quedó alguna duda, alguna situación. Doctor, buenos días. A mí sí me quedó una duda. Diga. Digamos, cuando hay lesión en el supraespinoso, se me pareció que cuando era total era bueno la resonancia y la ecografía. Pero no entendí, digamos, para la parcial, solamente con la clínica o solamente No, con no, el no, no, diagnóstico. no, 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 que no son muy buenas para uno asegurar que es una ruptura parcial. Exacto, sí, doctor. Entonces, para uno Entonces, la cuando usted parcial. tiene dudas, no, cuando usted tiene dudas y usted piensa, por ejemplo, lo que ocurre más frecuentemente es que usted le hace la ecografía y la resonancia, el paciente es muy sintomático y ahí no se aclaran si esencialmente el paciente tiene una ruptura parcial, generalmente articular. En esos casos que uno tiene dudas, pues uno obviamente, si usted ve que el paciente aparentemente no tiene, por reportes y por lo que usted examina de la resonancia, no tiene rupturas, pues usted lo trata. Se le hace el tratamiento, ya sea antiinflamatorios, ya sea infiltración, seguidos de fisioterapia, restricción para las actividades por encima de la cabeza. El paciente sigue sintomático, ¿sí? Usted tiene dudas. Entonces, en ese caso, lo que hacemos es lo que se llama una resonancia con medio de contraste, ¿sí? Una artroresonancia. Entonces, el radiólogo punciona el hombro y le coloca un medio de contraste dentro de la articulación. Y ahí se hace la resonancia. Eso permite esencialmente diagnosticar un grupo importante de rupturas articulares que en la resonancia convencional y simple no se ven. ¿Sí me entendió? Pero esos son los menos Ah, casos. listo, ¿Sí? La mayoría de las listo, veces uno sabe si está roto o no está roto. Solamente en los que no respondan adecuadamente. listo, doctor. ¿Vale? Gracias. Sí, señor. Bueno, entonces ahora vamos a empezar un ejercicio con ustedes y ustedes me van a ir preguntando y yo les voy a ir respondiendo como si fuese yo un paciente. Entonces yo les ahorro la identificación. Soy un paciente que tiene 64 años y desde hace 3 meses tengo dolor en el hombro derecho. Entonces, arránqueme a interrogar, Duan. ¿Qué más quiere saber? De la historia clínica primero. La edad, doctor. 64 años.
Ok, 64 años, de hace 3 meses. Eh, ¿Cómo le Derecho. inició el dolor? O sea, ¿cómo le inició el dolor? Digamos, debido a una caída, un trauma o solo. Fue una aparición espontánea. Ok, O sea, de un momento a otro y sin ninguna explicación empecé a percibir dolor en el hombro y ha ido acrecentándose en el curso de las semanas y por eso consulto. listo. Entonces también le podría preguntar, eh, ¿le imposibilita levantar cosas? Pues yo puedo aquí levantar muchas cosas, ¿no? Bueno, Tengo muy buena fuerza, puedo hacer ejercicios con el brazo y no tengo limitación mayor para hacer fuerza. sí, lo que decía, le duele en las noches, lo despierta el dolor. Sí, he notado que no puedo dormir sobre ese lado. Cuando me acuesto, después de un rato empiezo a sentir dolor, me hace tener que sentarme, se demora siempre unos minutos en desaparecer y ya. Doctor, pues también le preguntaría Espérese, si sufre de pregunte alguna, todo lo que quiera porque ahorita entran los otros a preguntar si necesitan saber alguna otra cosa. listo, doctor, ¿sufre de alguna enfermedad? ¿Qué enfermedad? No, no sufro de ninguna enfermedad, ni hipertensión, ni diabetes, ni nada. ¿Medicamentos toma? ¿Algún medicamento? Ninguno. Cuando me Sí, está doliendo el hombro tomo Dolex. listo. Pues yo creo que así como en eso no le pregunté, ¿qué le Ahí pasaría si pararía le... usted el interrogatorio. ¿De los Sí, señor. demás alguno haría alguna otra pregunta? Yo preguntaría si ha habido alguna disminución, o sea, si ha sentido una disminución de la fuerza en ese brazo. Eh, sí, sí he sentido disminución de la fuerza. Eh, el otro día fui a levantar una caja para ponerla en un sitio un poco más alto y sentí que el brazo no tenía la misma fuerza de antes. ¿Y qué movimientos usted ha notado que se le están dificultando más desde que le inició el dolor? Especialmente cuando me voy a quitar la camisa o me voy a poner una camiseta, siento molestia. También últimamente, cuando voy a peinarme, también siento algo de dolor y siento que no responde bien el brazo. ¿Y cómo es el tipo de dolor? Eh, el dolor es intenso en la medida que trato de hacer el movimiento. ¿Le han realizado algún procedimiento o es la primera vez que viene y consulta por ese tipo de dolor? Primera vez que les estoy consultando. ¿Ha tomado ¿Más algún preguntas? medicamento El acetaminofén. El acetaminofén nomás. No me gusta Yo automedicarme. creo que ya con esto no pasa el examen físico. No, pues Espérense. yo creo Ustedes que están faltaría, examinando el paciente, ustedes van preguntando. A ver, dice, ¿ha tenido sensación de calor en el hombro derecho? no, No. no, no. ¿Acabó el interrogatorio? Listo. Paulita, Dime, Doc. bueno, examen físico. ¿Qué quiere? Ay, doctor. No me hagan pelotarme. Primeramente, pues yo le pediría que se señale dónde es la zona donde más siente dolor. Ay, O sea, les estoy mostrando la cara externa del brazo. Eso es una cosa que no les conté. La bursa subacromial baja por debajo del deltoides
Y la mayoría de las personas que tienen dolor en el hombro le señalan a uno esa zona deltoidea como el sitio de dolor. Es muy raro que el paciente le señale directamente el hombro. Y por eso les van a decir, no, es que a mí no me duele el hombro, me duele el brazo aquí al lado. Eso esencialmente es muy frecuente en esos pacientes. Listo. Entonces ya les mostré dónde me duele. Cara lateral del brazo derecho. Bueno, pues sería ya como empezar a palpar. Entonces, digamos, la articulación pues acromioclavicular y pues usted me tendría que decir si presenta pues algún tipo de dolor. Me duele un poquito. Pruebas de la acromioclavicular. ¿Cuáles serían pruebas de acromioclavicular? La aducción del brazo, pues sería Que poner suba primero el el brazo en brazo. flexión y luego hacer la aducción. Y Si pues les duele mirar un si el paciente poquito, presenta dolor. La de siento resistencia. dolor. ¿La resistencia cómo es? Que estire los brazos, o bueno, los ponga hacia los lados y pues el médico le trata de bajar el brazo y usted no se lo puede dejar bajar. O hacer abducción y ver si tiene resistencia, o decirle que levante el brazo en abducción a ver a cuántos grados lo levanta. Y rotación interna, creo. Ahí se las puse. Ahí están. La palpación positiva. Las otras no son de acromioclavicular. ¿Están viendo la imagen? Sí. Acuérdense, cruzar el brazo, aducción, ¿listo? Y ahí el paciente les dice, aquí me duele. Yo cruzo el brazo y aquí me duele. ¿Listo? ¿Qué más examen? Paulita. Hágale, China. Ay, Doc, es que no sé cómo. A ver, A ver, dígame, pero sí. Por eso, ¿no estuvo conmigo en consulta o qué? sí, Doc. No, entonces, diga a ver. Si no le tiene que ceder los trastes a otro y pierde puntos. Claro, porque la idea de esto es que no vimos una charla que nos confrontaba con todo lo que vimos en la consulta y todas esas cosas. Bueno, dale pues. ¿Qué dice ahí? Los arcos de movilidad. Perfecto. Entonces, ¿qué me va a decir? Pues entonces sería que se hicieran pues A movimientos ver, de. active la cámara. No está en pelota ni está nada en trajes menores. Entonces, active la cámara. No, Active la cámara. Hágale, China. ¿ya? Listo. Bueno, entonces, listo, ahí la estamos viendo. ¿Qué digo? ¿Qué hago? A ver. A ver, pues como dijimos, pues ya la palpamos todo. Entonces Perfecto. sería pues pues si puede levantar el hombro y que pues levantar el brazo hasta donde más pueda. Perfecto. ¿Eso cómo se llama? Ese movimiento que usted hizo. Eso sería. ab- Ay, espera, que yo me confundo. ¿Abducción? No, Abducción. abducción. Listo. Entonces yo voy a hacer la abducción. Hasta ahí.
Listo, sería como 90 grados más o menos. Sí. Muy bien. ¿Qué otro Entonces, movimiento? después vamos a hacer la aducción Ya usted me la hizo y me dolió y le doy. la región. Me dolió la acromioclavicular. Hacia atrás que se toque las paletas, ¿no? Bueno, Momento, espere. Todos tienen su oportunidad. Déjela que ella se organice. Bueno, pues sí sería también, pues que lleve el brazo hacia atrás e intente levantarlo hasta donde, bueno, algo así, que pueda levantarlo hasta donde más pueda. Eso es como a nivel de... La cresta ilíaca. No me gira más. Listo. Entonces, pues sería ya que hiciéramos también la rotación externa. La rotación externa. Hasta donde más pueda. Hasta ahí. Unos 30 grados. 30. Sí, ahí serían 45. Tengo 30 grados de rotación externa. Listo. ¿Qué Y más? pues también podemos hacer una, pues como resistencia también a la rotación. Espérese. ¿Faltó algo más de los arcos de movimiento? ¿Opiniones de los demás? La del vientre, ¿no? Y eso no son arcos de movimiento. La flexión. Ay, sí. ¿No? ¿Listo? No hago más. Como 15 grados. No, Oh, perdón. Cero es la posición junto al cuerpo. Serían como 90 grados. 90. O 90 grados. Ujú. Obviamente un comentario. Me dolió. Cuando hice esos movimientos me dolió. ¿Ok? Doctor, Diga, Lisette. doctor, es que tenemos ahorita un parcial. ¿A qué horas? Pues es que tenemos que irnos a las 11:30, porque es al pie de la clínica Primavera, en la universidad. Bueno, 5 minutos y nos vamos, ¿vale? Bueno, 5 minutos. bueno, doctor. Perfecto. ¿Listo? ¿Esos son los movimientos activos o pasivos? Activos. Activos, sí. Perfecto. ¿Y los pasivos? ¿No son importantes? Entonces yo les voy a mostrar los movimientos pasivos. Usted coge mi mano y resulta que cuando me la levanta, yo llego ahí. 160 grados de flexión. Cuando usted me la levanta, logro también 160 grados de abducción. Déjenlo anotado ahí en su examen físico. ¿Listo? Ahora Lisette va a hacer las pruebas de los diferentes grupos musculares. Hágale pues. ¿Cuáles son las pruebas? Se fue. No, aquí sí. Bueno. Entonces, pues el test Todo escapular. Empecemos de adelante a atrás. Pero tercera de la cámara. Bueno, entonces nuestro escapular es hacerle como una pequeña fuerza. Entonces, como habíamos dicho, colocar la mano en el abdomen y pues, es que acá no me veo. Sí, y con Usted esencialmente tratar, amor, me empujas el codo hacia adelante.
Ok, un momento. Y llevar el codo hacia adelante para que el paciente resista. ¿Listo? Sí, Hay señor. buena resistencia. Y la otra, que sería el lift off, que es la que vemos en la otra imagen, no la puedo hacer porque simplemente no me rota hacia atrás. No la puedo hacer, solamente usted usó el subescapular. Listo. Supraespinoso. El supraespinoso. Ah, bueno. Si no estoy mal, doctor, entonces es de levantar el brazo 90 grados Pero y espere, hacer porque, una espere, porque no la vemos hacerla. Bueno, eso es que el paciente 90 levanta grados 90 grados. Ajá, en ¿sí? abducción. En Y hacer abducción una pequeña fuerza, sería hacia abajo. hacia abajo. Sí. Sí. Ujú. Y Otra vez repito, mire lo que pasa. ujú. Y me duele. O sea, eso es un job positivo. ¿Listo? Ujú. ¿Listo? Ok. Y bueno, lo mismo va para la rotación interna. Entonces sería el brazo, ¿Listo? pues obviamente hacia adelante. Ujú. Y hacerle la fuerza hacia, bueno, que el brazo se vaya hacia medial, si no estoy mal. ¿Así? Ajá. No, ese es el O'Brien que usted hace así, mira para el bíceps si está roto y esencialmente en rotación externa al paciente se le quita el dolor. Ese no. No. ¿Alguien más quiere saber si el supraespinoso está roto con alguna otra prueba? Pues de que haga el brazo a 90 grados en abducción y que gire hacia anterior, que sí, haga giro para evaluar las fibras, ¿no, Doc? Sí, perfecto, lo De podemos anterior hacer del en supraespinoso. o sea, lo podemos hacer en rotación interna y lo podemos hacer en rotación externa. Listo, pero bueno, el job dio positivo. Ok. Con esos parámetros, porque el tiempo apremia, Alejandra piensa que tiene una sospecha diagnóstica suficientemente fundamentada. ¿Y qué sospecha tiene? Pues Doc, podría llegar a ser, no sé, una lesión en el manguito rotario. Hágame un resumen rápido así, de la historia del paciente y el examen físico. Es Paciente, 64 años, masculino, masculino, dolor en hombro derecho, 3 meses de evolución. por dolor, bueno, pero un dolor en aparición, ¿cómo podría decir? Espontánea. Espontánea, sí. Al examen físico. ¿Hay algún dato en el interrogatorio que sea importante al respecto del dolor de hombro? Sí, acuérdense que el dolor nocturno, esencialmente, a pesar de que no es específico, si no se presenta, normalmente no hay ruptura. ¿Sí? El dolor nocturno es indicativo de que hay una ruptura, aunque no es específico, no quiere decir que si duele todas sean rupturas, pero si no hay dolor nocturno, piensen que no hay ruptura y no se van a equivocar. Listo, siga. El examen físico. ¿Con qué? Bueno, abducción de 90 grados. O sea, resúmame para usted cómo fue el examen físico. Bueno, Una limitación. con una Una limitación de limitación movimiento a la importante de hora de la movimientos abducción. activos, ¿cierto? Activos, acuérdense. De la abducción, de la flexión, de las rotaciones, ¿cierto? Sí. Pero Limitación llamativamente, pasivamente, o sea, sí, pero pasivamente, cuando usted me examina, me puede levantar el brazo. O sea, el hombro no está rígido, ¿cierto? Sino simplemente lo que uno debe suponer es que los músculos no lo pueden levantar o no lo pueden abducir, ¿cierto? Eso es lo que uno tiene que pensar cuando hay
un muy buen movimiento pasivo, pero el activo no. Entonces usted debe suponer, no, el hombro no está contracturado, lo que tiene este paciente es que los músculos de alguna forma no están funcionando bien y por eso no se puede mover. ¿Ok? Entonces, Señor. ¿qué diagnóstico haría usted con los hallazgos que tiene el examen físico? De acuerdo a lo que hemos analizado, edad, tipo de lesión probable, No examen. sé, o puede ser que se rompió algún músculo o algún ligamento, podría ser. Ajá. O sea, una lesión muscular. ¿Los demás opiniones? Doc, Sí, por mi doctor, yo también parte, opino lo Kevin mismo. es el único que no habla, hola. Está mudo. Kevin, como Doctor, que tiene problemas. pienso que pues por el cuadro clínico pues podría ser una patología de hombro congelado. bueno, listo. Doctor, en este ¿Más caso, opiniones? digamos, ¿no podría ser un pensamiento? Un pinzamiento Doctor, subacromial. ¿Listo? Duan, por mi parte, apure que doctor, yo diría que podría ser una rotura completa del supraespinoso, pues hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, por lo cual le enviaría una resonancia o perfecto. una ecografía. Listo, un momento. Entonces, bueno, ¿cuál sería el paso a seguir? Alejandra estaba hablando, entonces, bueno, ya usted tiene su suposición, que puede ser una lesión tendinosa o capsular. Kevin dice que un hombro congelado y Duan dice que una lesión del manguito rotador. ¿Cuál sería el examen a pedirle a ese paciente? ¿Se le podría pedir un TAC? Un TAC. Y podríamos llegar a proceder si es pues mucho el dolor y todo, pues con infiltraciones también. ¿Listo? Ok. Kevin, ¿qué le pediría? Una resonancia magnética, doctor. Una resonancia. Duan también dice que una resonancia. Paula, ¿qué dice? La Último resonancia, doctor. Daniela Sí, doctor, yo también creo que una resonancia. y Lizeth. Resonancia, doctor. Bueno, le ganaron a Aleja. Alejandra, el TAC es muy chévere para analizar la estructura ósea, pero no nos sirve para analizar las estructuras blandas. Y como el asunto es que usted pensaba que era una lesión más de parte blanda, pues tendremos que haber ido por una ecografía o una resonancia nuclear. Y listo, con la resonancia o con la ecografía diagnosticamos una ruptura completa. Y pues ya se nos acabó el tiempo y tienen que irse para el examen. Pero bueno, quería hacer ese ejercicio con ustedes. Les agradezco que hayan estado, que les vaya bien en el examen. Vamos a cuadrar con Lisette para el examen final. Pues yo he venido haciendo mis calificaciones de acuerdo a nuestras actividades en la revista. Y bueno, pues ya en la consulta ya tengo una imagen bien formada de cada uno de ustedes. Entonces, bueno, ese día yo quería hacer el 4, el examen presencial por la mañana, pero me tocó poner un curvo de cirugía que tengo represada y los pacientes presionan y me toca operar el sábado. Entonces, yo le decía a Lisette que si pudiésemos hacerlo en la tarde presencial o si no lo hacemos cuando terminen actividades de tipo virtual, pero preferiría si lo podemos hacer presencial, me gustaría hacerlo con ustedes. Vamos a ver entonces, de acuerdo a cómo evolucionen las cosas, por favor, miren a ver si les van a hacer actividades ese sábado por la tarde. Y yo sé que ustedes tienen actividades, creo que urología, oftalmología, no sé qué es lo que tienen. Miremos a ver si les van a hacer y si no, hacemos el examen el sábado, el 4 por la tarde. Y si hay actividades, pues lo hacemos el sábado por la noche virtual, pero no me gustaría, si podemos hacerlo presencial, me gusta verlos a ustedes y que me pregunten y que resuelvan las cosas. Un abrazo y que les vaya muy bien. Muchas gracias, Bueno, doctor. doctor, hasta luego. Gracias, doctor. Doctor, una Chao, última pregunta, disculpe, diga. rápido.
Doctor, es que según el horario a mí me toca con usted consulta externa el 6 de diciembre, entonces ya no iría a consulta externa o cómo es ahí. No, ya quedamos, pues ustedes me dijo, Lisette, que terminan ese fin de semana y que tienen son exámenes. Entonces, no, nada de Sí. estrés, Ah, listo. nada de estrés. Listo, doctor. Bueno, ok, juiciosos. Dios los bendiga. Chao, Hasta pues. luego. Chao. Igualmente.